Bienvenidos estudiantes al curso de Estadística Aplicada. Soy el docente Ángelo Guapaya y esta es la sesión 3. Vamos a tratar en esta sesión la consistencia estructural de la estadística aplicada. Vamos a poder ver algunos aspectos importantes en el marco de la investigación y la estadística que se aplica. Se considera muchas veces que la estadística es lo más importante en la investigación, pero la investigación no empieza en la estadística o la estadística no es lo más importante. Hay todo un proceso en la investigación. Si podemos considerar pasos, podemos ver que antes de la estadística está la formulación del problema que expresa el diseño y viceversa. Pero antes de la formulación de ese problema está el instrumento, poder tener un buen instrumento con toda su validación y confiabilidad respectiva. Pero antes de elegir ese instrumento, yo tengo que saber qué tema o problemática estoy abordando y solucionando. En este proceso, nosotros tenemos que considerar diversos aspectos que nos conllevan a una meta, que es la investigación. Pero para eso hay algunas estrategias. En esta primera etapa, podemos considerar como primera estrategia es tener un buen título, revisar otros estudios similares para poder contrastar si mi título está bien consistente, focalizar el instrumento científico preciso, hacer las validaciones respectivas, además de la viabilidad en la gestión para la aplicación de ese instrumento, porque puedo estar avanzando en el proceso, sin embargo, donde voy a aplicar la investigación pueda que no sea viable y no me van a dar permiso para aplicar esa investigación. Y seguidamente, en esta primera etapa, el planteamiento de las matrices a través de la operacionalización y la matriz de consistencia. Entonces, cuando hablamos de estrategias, en esta primera parte tenemos que considerar la consistencia del problema. Tener bien en claro qué problema estoy abordando y qué es lo que voy a solucionar. Entonces, para abordar este problema o para saber qué problema estoy tratando de solucionar, hay diversas formas que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Hay reglas para formular un problema, hay algunos aspectos que ustedes van a poder leer más detenidamente. 4 consideraciones claves es que tu investigación pueda contribuir al campo científico, conducir a nuevos problemas y futuras investigaciones, que sea un problema importante para el investigador, que sea un aspecto que sea su pasión de lo que va a investigar y que sea factible el proceso de esa investigación. Ahora, el investigador, cuando realiza este proceso, tiene que tener en claro que no trabaja a nivel conceptual, sino a nivel operacional. Y la clave en la operación son los constructos que va a manejar. Por ejemplo, si hablamos de motivación laboral, lo conceptual, lo psicológico puede estar definido en un estado cognitivo que refleje el grado en que un trabajador atribuye fuerza de su comportamiento al trabajo. Sin embargo, si hablamos a nivel operacional, estaríamos pensando en sus dimensiones, que podría ser motivación intrínseca o motivación extrínseca. Entonces, el constructo es el aspecto importante que le da el investigador, el significado que le da el investigador a dicha variable. Luego de ver ese constructo y focalizarlo, las variables, tendríamos que plantear los títulos. Pero para plantear los títulos hay una consistencia. Podemos dividir entre títulos básicos y títulos compuestos. Por ejemplo, en títulos básicos hay 3 aspectos que no debe faltar. Las variables o la variable, la unidad de análisis y el ámbito donde se va a desarrollar esa investigación, que serían los componentes básicos de un título. Por ejemplo, motivación laboral de trabajadores y limpieza pública de Lima. Variable, unidad de análisis, ámbito de intervención. Estos son los títulos que ahora se está manejando, porque nos da una amplitud para poder hacer los diseños de investigación mucho más amplios. El título básico nos ayuda para poder focalizar diversos planteamientos más versátiles.
ayuda a poder hacer una investigación exploratoria y la tendencia actual, ¿no? Hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver: satisfacción laboral en trabajadores latinoamericanos, cultura organizacional en las empresas educativas de Lima y Callao. En un título como estos, ustedes pueden tener varios diseños a la vez: un diseño descriptivo, un diseño correlacional, un diseño explicativo, diversos diseños en un solo título que ustedes pueden abordar para poder hacer una investigación mucho más integral. En cuanto a los títulos compuestos, podemos observar que se aumentan algunos elementos como el año de la intervención y la ciudad o el ámbito en que se está investigando, como por ejemplo, satisfacción laboral de trabajadores de la Universidad Peruana Unión, Lima 2018. Encontramos lo que se aumenta el ámbito de intervención, que es la Universidad Peruana Unión, la ciudad, que es Lima, y el año, que es 2018. Si ustedes pueden visualizar, es un poquito más focalizado, más específico el título a cierto sector, ¿verdad? En este caso nos limitaría un poco a nosotros publicar un artículo, porque de pronto algunas personas buscan intereses mucho más globales, como por ejemplo satisfacción laboral de trabajadores universitarios en Lima, por ejemplo, ¿no? Es mucho más rico, podría tener mucho más, ser más citado un trabajo con ese título, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que este título no es menos importante porque obedece también a la necesidad de cierto sector para levantar información científica. Y algunos elementos importantes que podemos considerar en los títulos compuestos. ¿Okay? Ahí ustedes pueden visualizar algunos ejemplos con respecto a un título compuesto, a diferencia de un básico. Ahora, la consistencia estructural en estos títulos es necesario poder entenderlo, ya que nos lleva el camino a poder en el futuro de la investigación, en la parte final de mi trabajo estadístico, poder hacer la prueba de hipótesis. La consistencia, por ejemplo, en un título, venta de seguro y rentabilidad en la clínica Good Hope 2018. Podemos ver: a mayor ventas de seguro, mayor rentabilidad. ¿Podríamos pensar en eso? ¿A mayor venta, mayor rentabilidad? ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica, pero también puede tener lógica si nosotros vemos venta de seguro y rentabilidad en la clínica UJOC 2018. Cuando las flechas ambas van para abajo, a menor menor o a mayor mayor, estamos hablando que este título tiene una dirección positiva o directa. Entonces aquí podemos ver la direccionalidad. Entonces esta depende de la proposición del investigador, lo cual se va a ver reflejado en la hipótesis. Cuando consideramos otro título, como ejemplo aquí, la violencia y depresión de trabajadores en una universidad privada de Lima, a mayor violencia, mayor depresión, o a mayor depresión, mayor violencia. También esto es una dirección directa y positiva, o positiva. Pero cuando decimos a mayor burnout, menor clima laboral, o a menor clima laboral, mayor burnout, o a deficiente clima laboral, mayor burnout, podemos encontrar que las flechas están en sentido contrario. Cuando se presenta esa dirección, son títulos con una dirección negativa o indirecta, que es importante tenerlo en cuenta, porque me va a marcar una hoja de ruta en el proceso investigativo. Pero cuando nos encontramos como títulos un poquito más complejos, como factores sociodemográficos, estilo, liderazgo y felicidad en el trabajo, yo no puedo pensar en ponerme una proposición como por ejemplo los factores influyen positivamente en el estilo, liderazgo y felicidad laboral, porque los factores no es uno, no es una variable única, es una variable compuesta, hay varias variables dentro de factores sociodemográficos. Y si el resultado al final de mi investigación sale, los factores influyen negativamente en el estilo de liderazgo y felicidad laboral, entonces yo voy a tener que rechazar mi hipótesis de investigación, porque voy a darme cuenta que en un inicio pensé que los factores influyen positivamente, pero el resultado sale que todos los factores influyen negativamente. Pero al contrario, si yo me propongo que algún factor esté influyendo en el estilo de liderazgo y felicidad laboral,
y el resultado sería al menos un factor influye en uno de los estilos de liderazgo de la felicidad laboral, entonces voy bien, porque de 20 o 15 factores que pueda tener sociodemográficos, probablemente 1, 2 o 3 puedan estar influyendo y los restos no. Entonces al menos un factor influye. Entonces aquí podemos ver que no hay una dirección específica mayor, mayor o menor, menor. Entonces es una proposición un poquito muy compleja, que hay que tener en cuenta cuando trabajamos factores de riesgo, factores sociodemográficos relacionados. En este ejemplo sí es un poquito más fácil. A un buen control interno, mayor rentabilidad, o el control interno es efectivo en la rentabilidad. Responsabilidad tributaria y rentabilidad de los vendedores de mercado. A mejor responsabilidad, mayor rentabilidad. Las direcciones son positivas y directas. Cuando hablamos de la consistencia de criterio, revisión de estudios similares, es importante, una vez que yo tengo mi título, poder ver otros estudios similares y cómo abordaron esta temática otros autores. Entonces yo tengo la necesidad de buscar en algunas bases de datos, cibertesis, algunos buscadores importantes donde yo voy a poder revisar algunos estudios similares. Aquí les pongo algunos como ejemplo en tesis latinoamericana en el mismo repositorio de nuestra universidad, que tienen una buena cantidad de material científico para poder nadar en los buscadores. Y ustedes pueden encontrar estudios importantes. Otro aspecto en la consistencia para aplicar la estadística es revisar la consistencia de los instrumentos, su ficha técnica, su validez, su confiabilidad. Algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta: el tipo de instrumento, la ficha técnica, las puntuaciones, las escalas de valoración, la validez, confiabilidad. La prueba piloto y análisis factorial es importante en una situación que tú estás construyendo un instrumento. Cuando hablamos del instrumento, el instrumento tiene varias partes que hay que considerar. Es necesario hacer un buen instrumento para evitar el sesgo, un buen título, una introducción donde se presente el propósito y el objetivo del instrumento, las instrucciones que sean claras y precisas, los datos generales o datos sociodemográficos, variables objetivas importantes que el instrumento tiene que tener. También ya presentamos la escala, el cuestionario, test, encuesta, de acuerdo a cuál vas a usar. En este caso es una escala. Y pueda estar bien precisado la ficha técnica de ese instrumento, donde esté sus dimensiones y cada pregunta en qué dimensión se está ubicado, la escala de calificación, toda esa ficha técnica que es necesario tener en un instrumento previo antes de empezar la investigación. Entonces esta primera etapa tiene estrategias para poder nosotros realizar la investigación, ver el título, revisar y luego de revisar poder recién tener un instrumento bien focalizado, un buen planteamiento. Luego de tener el instrumento bien formulado, sabiendo la hoja de ruta de nuestra investigación, es necesario tener las matrices, lo que llamamos matriz operacional y matriz de consistencia. Ahí podemos ver un ejemplo. En el lado izquierdo está la matriz de consistencia y un modelo de matriz operacional, donde tú tienes que poner las variables, las dimensiones y todo lo que el instrumento te ha arrojado o tiene precisado. Esta es una hoja que se usa en los diseños experimentales o cuasi experimentales para como hoja de cotejo los que hacen experimentos, ¿no? En el campo de la administración poco se hace experimento, pero también es posible. Bueno, aquí hay un modelo, por ejemplo, de una matriz operacional. Algunas consideraciones que ustedes van a poder dar lectura a tener en cuenta al elaborar esas matrices. Un ejemplo de matriz operacional que ustedes pueden visualizar aquí como modelo, y un modelo de matriz de consistencia donde están las preguntas y otras partes de la investigación. Es como si fuera un resumen de toda tu investigación. ¿Ok? Es la matriz de consistencia. Entonces, amigos, hablar de la investigación aplicada a la estadística o la estadística aplicada a la investigación, que es lo mejor dicho, tenemos que considerar algunos pasos y procesos. Frente a esto, ustedes tendrán una actividad, dentro de lo explicado, tienen que elegir una temática de investigación de su mayor interés y que se observe la necesidad de solucionar una problemática en el lugar que ustedes están trabajando, sea administrativo o contable, según el ámbito de su labor. Luego, por favor, formular un título compuesto
de investigación para desarrollar en el curso de estadística aplicada. No un título básico, sino un título compuesto de manera específica del lugar y el año, ¿no?, que ustedes van a hacer, lo que sería el 2018. Y subirlo a la plataforma Padmos, para luego discutirlo y consolidarlo con sus profesores y tutores del curso en el tiempo estimado con la administración de PRODESA. Y revisando instrumentos científicos acordes a sus variables de su título de investigación. Estos aspectos, por favor, considerar para las próximas sesiones en el encuentro que ustedes puedan tener vía Padmos y poder dar ya inicio a su proceso de investigación. Próximas indicaciones se dará en las próximas sesiones. Cualquier sugerencia, dudas o preguntas, hacerlos a través de la plataforma Padmos y nosotros gustosos lo atenderemos.